Buenas tardes. Para el concepto 15 vamos a ver las resistencias equivalentes en arreglos de resistencias en mixto. Cuando tenemos resistencias en mixto, ¿qué significa tener resistencias en mixto? Que tenemos resistencias en serie y también resistencias en paralelo. Puede que al inicio solamente tengamos en paralelo y luego de resolverlas nos queden en serie. O puede que tengamos resistencias en serie y luego nos queden en paralelo y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que tener una forma de resolver este tipo de resistencias equivalentes. No existen fórmulas para resistencias en mixto. Nada más existen fórmulas para resolución de resistencias equivalentes en serie y para resolución de resistencias equivalentes en paralelo. Para las resistencias en serie, ya las vimos en el concepto 13, simplemente se suman las resistencias y para las resistencias equivalentes en paralelo los vimos en el concepto 14, en donde vimos que cuando tenemos dos resistencias se puede utilizar la fórmula R1 por R2 entre R1 más R2. Si tenemos resistencias iguales, simplemente lo dividimos entre el valor de la cantidad de resistencias iguales. Y si tenemos más de dos resistencias, o sea, de tres para adelante, simplemente utilizamos la fórmula larga que ya teníamos de 1 dividido entre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así sucesivamente hasta la cantidad de resistencias que tengamos. Sin embargo, en ese video, que si no lo vieron, podrían ir a verlo, en el concepto 14, eh, también expliqué de que se pueden agrupar resistencias iguales que están en más de dos resistencias en paralelo. Entonces, si tenemos tres resistencias en paralelo y tenemos dos resistencias iguales, igual podemos agrupar esas dos resistencias y después de eso resolverlas con la fórmula de dos resistencias. Igual si tuviéramos más de dos resistencias iguales, podemos agruparlas, o si tenemos dos resistencias iguales o más de dos resistencias iguales y el resto son diferentes, entonces podemos usar la fórmula de resistencia equivalente cuando son más de dos y podemos simplificar ese momento e introducir valores en la calculadora que nos puede traer problemas y algún error a la hora de digitar, de llevar todo el seguimiento de lo que estamos introduciendo en la calculadora. También expliqué en el último ejemplo de ese video que se pueden agrupar resistencias iguales que no están contiguas, que eso es muy importante para que no se confundan de que como había una resistencia en medio de valor 20 ohmios, ya no se podían agrupar estas dos resistencias de 60. Y en realidad sí se pueden agrupar y valdría 30, el equivalente de esas dos resistencias de 60, quedaría en paralelo con la de 20. Entonces eso lo pueden revisar y ahora vamos a ver el concepto 15, que es cuando los tenemos en mixto, que para mí era importante recalcar eso y refrescar porque realmente en mixto significa o que están en serie o que están en paralelo. Entonces, para cuando tenemos en mixto, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿hay resistencias en serie? Y las resolvemos si sí hay. ¿Hay resistencias en paralelo? Y las resolvemos si sí hay resistencias en paralelo. Luego nos preguntamos, ¿quedaron más de una resistencia? Si sí quedó más de una resistencia, entonces hay que volver a preguntar, ¿hay resistencias en serie? Y si sí hay resistencias en serie, entonces se resuelven. Volvemos a preguntar, ¿hay resistencias en paralelo? Y entonces, si sí hay resistencias en paralelo, se resuelven. Y se vuelve a preguntar exactamente los mismos pasos. ¿Quedó más de una resistencia? Y así sucesivamente. Y hay que repetir esos pasos hasta que solo quede una resistencia. Esa resistencia sería la resistencia equivalente. Ahora, después de ver esto, que esto sí es para todos los casos, vamos a ver diferentes casos para que ustedes vean cómo en la matemática se puede ver sin siquiera tener números, que siempre se va a cumplir. En este caso, veamos este primer circuito.
Tenemos R2 y R3 en paralelo, pero R1 todavía no está ni en paralelo ni en serie. Está en serie con la batería, pero con esas resistencias no. Entonces vamos a resolver las resistencias en paralelo, que son R2 y R3. Al resolverlas nos va a quedar solamente una resistencia equivalente, 1, que sería de ese paralelo de R2 y R3, y ahí sí me va a quedar en serie con R1. Entonces la resistencia equivalente de este circuito va a ser R1 más, ¿por qué? Porque sería el serie con el paralelo, R1 por R2 entre R1 más R2, ¿ok? Que sería el, más bien vamos a ponerle por aquí para que no se confundan, que sería R2 más R3. Vamos a colocarlo por aquí. R2 y R2. Y esto sería un 3. Y esto también sería un 3. Ok, estos son 2. Vamos a hacer aquí este 2 un poco más grandecito. Perfecto. Entonces, perdón. Entonces sería R1 más R2 por R3 entre R2 más R3. Ahora, vamos con este otro circuito. Vamos a tener exactamente lo mismo. Vean que R1 y R4 están en serie. Entonces aquí estaría sumando, los R1 y R4 se están sumando. Y tenemos el paralelo de R2 y R3, que sería R2 por R3 entre R2 más R3. Entonces sería el paralelo R2 y R3 más R1 más R4. ¿Qué pasa si tenemos primero en serie esto? Es R2 y R3. Entonces yo en vez de colocar nada más R2, voy a colocar R2 más R3 por R4, que es el que está en paralelo, dividido entre R2 más R3 más R4. Y eso se le suma a R1, que es el que está en serie con la batería y sería el último que quedaría en serie con la resolución de estas resistencias, estas tres resistencias. ¿Qué pasa si tenemos el mismo caso del segundo caso, pero tenemos R2 y R3 en serie? Que era la, la adición que le había hecho para complicarlo un poco más. Entonces tengo exactamente el mismo circuito, 2, pero tengo R2 más R3. Entonces tendría R2 más R3 por R4 dividido entre R2 más R3 más R4. Ahí encontraría el paralelo de este equivalente, un equivalente 1. Es exactamente lo mismo que tenía yo aquí. Y le tengo que sumar más R1 y le tengo que sumar más R5. Justamente son los que están en serie con la batería, que al final quedarían en serie con ese equivalente. Vamos a ver qué pasa si tengo el mismo caso del primer circuito, que era sencillo, pero tengo R2 y R3 en serie y R4 y R5 en serie para aumentarle la cantidad de resistencias que hay en esa rama. Entonces hay que sumarlas, es el equivalente que él está viendo en esa rama. Entonces vamos a tener R2 más R3 por R4 más R5 dividido entre R2 más R3 más R4 más R5. Y a eso tengo que sumarle R1, que era el que estaba en serie con la batería, que quedaría al final en serie con este circuito equivalente. Ok, ¿qué pasa si tengo el caso del circuito 2? Igual, agregando el R2 y R3 en una rama y agregando el R4 y R5 en otra rama. Voy a tener R2 más R3 por R4 más R5 dividido entre R2 más R3 más R4 más R5 y al final tengo que sumarle R1 que está en serie con la batería y R6 que está en serie con la batería, que al final quedaría todo en serie, todo en conjunto en serie. Ahora,
¿Qué pasa si más bien en vez de agregar en serie, agregamos en paralelo? Yo tengo que R equivalente de este circuito sería R1 más y el equivalente de este paralelo. 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. Así lo meto en la calculadora y ya tengo la respuesta de este equivalente. ¿Qué pasa si le agrego R5 en serie con la batería en la parte de abajo? Entonces yo tendría R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4, que sería el equivalente de estos tres en paralelo, más R5. Este R5 y este R1 están en serie, entonces se suman. ¿Ok? Que sería lo mismo que hiciera R1 más R5 y después de eso el paralelo, más el paralelo. Ahora, quiero decirles que si se tiene esta forma de circuito, es exactamente lo mismo que si se tiene esta forma de circuito, que es exactamente lo mismo que si se tiene este circuito y lo mismo que si se tiene este circuito. Si nosotros vemos la continuidad, vean que entre R1, R2 y R3 tenemos el color verde y aquí tendríamos también esa parte, tenemos en verde este otro nodo y tenemos en verde este otro nodo entre R1, R2 y R3. ¿Ok? Vamos a tener en anaranjado perdón, vamos a ver, entre la batería y R2 y R3, vamos a ver aquí en este otro, entre la batería, entre R3 y R2, vamos a ver entre el negativo de la batería, R2 y R3, y entre el negativo de la batería, R2 y R3. Y por supuesto que también puedo decir que entre la parte positiva y R1 tenemos el mismo cable, simplemente un cable. Entonces ese cable lo podemos extender, lo podemos hacer en circulito, en triangulito, en cuadrado, en rectángulo, en rombo, en la forma en que ustedes quieran. Es un cable, es una línea. Puede estar en la forma que ustedes quieran, más larga, más corta. Al final es el mismo circuito. Después podemos ver este otro ejemplo que es exactamente lo mismo entre R1, R2 y R3, entre R1, R2 y R3, entre R1, R2 y R3, entre R1, R2 y R3. Es el mismo cable. Ahora, entre R4, R2 y R3, por el otro lado, ¿verdad? Por supuesto, ya había marcado de un color, entre R4, R2 y R3, entre R2, R4 y R3, y entre R2, R3 y R4 es el mismo cable. De ahí en adelante tenemos el mismo caso que teníamos aquí con la parte positiva y R1, que tenemos parte positiva y R1, parte positiva y R1, parte positiva y R1, parte positiva y R1. Y también tendríamos el recíproco, en la parte de antes no teníamos ninguna R4, ahora sí la tenemos, que sería entre la parte negativa y R4, que siempre vamos a tener un color de un cable. ¿Okay? Entonces siempre en esa parte vamos a tener toda esta sección para que ustedes no se confundan de que como yo lo dibujé diferente, que vaya a ser diferente. Es el mismo circuito que vamos a tener que tratar con las mismas características, vamos a tener que encontrar el mismo valor de resistencia equivalente y va a pasar la misma corriente. Porque si yo les pongo el valor de tensión de la batería igual y el valor de las resistencias igual, realmente el hecho de que yo cambie la longitud que hay en el cable y la configuración que le hice al cable
no va a cambiar el hecho de que es el mismo circuito. Y bueno, hasta aquí sería el final de este concepto 15 de resistencias equivalentes en mixto. Espero que haya quedado claro, les haya ayudado el ver cómo no importa cómo vayamos configurando, si tenemos más resistencias para un lado o para otro, si sabemos encontrar resistencias en serie y resistencias en paralelo, podemos tener ya valores de resistencia equivalente totales y estos no se asusten. R2 es un valor, R3 es un valor, o sea, pudo haber sido 20, 30, pudo haber sido 40, 50, simplemente es de saber sumarlos, de saber después encontrar el paralelo. Pudo haber sido 5, pudo haber sido 10. Después de eso sumarle 5, después sumarle 10, ¿ok? Entonces, el hecho de que yo haya puesto letras no quiere decir que vaya a ser más complicado, al contrario, lo que quiero hacer es que ustedes fácilmente puedan encontrar la resistencia equivalente sin pensarlo mucho en cualquier tipo de circuito tenga los valores que tenga. Muchas gracias por haber visto este video y espero que sigan viendo el resto de conceptos.